esto, sociedades, para muchísima gente es un tema que es tabú, pareciera ser, no, es muy complicado. Sí, no, no es complicado. ¿Lo entiendo de inicio o se me complica? Para entenderlo de inicio, lo que tengo que entender es esto que yo les estoy tratando de decir a ustedes, que ¿qué es una sociedad en esencia? Es una ficción legal que crea, ¿no? Que crea un centro de imputación de derechos y obligaciones, obviamente diferenciado de los socios, para llevar adelante una actividad empresaria. Si yo entiendo eso, entiendo bien la primera parte, pero ¿qué implica esto? Lo primero que implica es que la sociedad es un sujeto de derecho distinto de los socios que lo integran. Premisa básica. No puedo confundir a la sociedad con el socio. El socio la creó, y es como si hubiese, disculpen lo bizarro del ejemplo, es como si hubiese traído un hijo al mundo. Sos una personita distinta, correcto, ya no sos parte, ya sos distinto, ya está diferenciado. Con la sociedad pasa exactamente lo mismo, correcto. Está mal decir mi sociedad, lo correcto es la sociedad en la cual yo participo, la sociedad en la cual yo puedo tener la participación mayoritaria, pero lo que es de la sociedad, es de la sociedad. Si alguien utiliza un coche, es decir, si alguien es titular de una sociedad, esa sociedad lleva adelante una empresa, y la empresa tiene una camioneta, y el dueño de la participación accionaria mayoritaria maneja la camioneta, él se va a sentir que es suya, pero no es suya, es de la sociedad. Entonces alguien me va a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Que si la sociedad tiene un acreedor, ese acreedor se va a cobrar sobre la camioneta si la sociedad no paga la obligación. Entonces ahí va, por más que él diga es mía, no, no es mía, es de la sociedad, pertenece al patrimonio de la sociedad. Entonces, primero es esto, diferenciar. Si ustedes pueden incorporar esa muletilla que yo estoy tratando de transmitirles, le va a contestar el 60-70% de los planteos que se hagan vinculados con cuestiones societarias. La sociedad es un sujeto de derecho distinto de los socios que la integran. Punto. Segundo, esto es lo más difícil para aquellos que estudian abogacía. Y digo para aquellos que estudian, pues yo no sé si estudio, no es que me diferencio, pero a lo que voy es a esto, a que las sociedades crean un sujeto jurídico. Entonces, al crear un sujeto jurídico, ¿no? La sociedad es una ficción legal, no es un derecho natural, por decirlo de alguna manera. No es que es el derecho a la vida que se tiene más allá de que esté escrito o no esté escrito. Las sociedades existen porque tengo una ley que me dice que existen. Entonces, para que exista sociedad, tengo que respetar puntualmente el orden normativo societario, que no sería disponible. Cuando yo quiero constituir una sociedad anónima, tengo que ajustarme al procedimiento de la sociedad anónima. No lo puedo hacer como a mí me gusta. ¿Correcto? Esto es lo segundo. Yo no puedo ir, ustedes estudian abogacía y van a ver que todos los profesores, más cuando se van poniendo así medio un poquito más grandes, empiezan con los principios generales, la filosofía. No, en sociedades me olvido de eso. En sociedades solo tengo sociedad cuando tengo una ley que me dice, acá tengo sociedad y para llegar a esto tengo que cumplir con todos estos requisitos. Yo hago una comparación cuando doy la materia en la facultad, ya en posgrado, como, ¿no? A veces no me animo a hacerla porque suena muy infantil, pero es claro para explicarlo, ¿no? Cuando uno está constituyendo una sociedad, en el cuadro imaginativo tiene que hacerse la idea que está creando una suerte de robotito, un robot. ¿Vieron como los que usan las brigadas antibombas para detonar los explosivos? ¿No es cierto? Crear un robot no fue una cuestión de ficción, che, qué bueno, vamos a hacer un robot. Después de que, tratando de desarmar bombas, volaron un montón de desarmadores, ¿no? de estas personas que se sacrifican para tratar de detonar un explosivo, evitar, crearon un sistema, decir, que vaya alguien, ¿no? Que vaya alguien a tratar de desarmarlo. Y ese robotito que va, ¿no es cierto? Alguien lo tiene que manejar como una suerte de control remoto. Anda para acá, para allá, va y si vuela, vuela el robot, no vuela la persona que lo está manipulando, ¿correcto? Por más que la persona se equivoque. Una sociedad comparando las distancias, en esencia es eso, es
crear una herramienta que genera un montón de beneficios y está destinada a llevar adelante una actividad empresaria. Estas sociedades, vuelvo a repetir, se crearon por una cuestión de necesidad para que el mundo económico funcione. Entonces, está bueno decirles que las sociedades que ahora van a ver se llaman de personas, nacieron hace como 4.000 años, ¿no? Y las otras no están funcionando, hace mucho que están funcionando. Y surgieron como una cuestión de necesidad. Las sociedades de personas surgieron como una cuestión de necesidad a un problema que se daba, ¿no? Ya se habla en la antigua Roma, que se daba cuando todos estudiaron persona física, persona humana. La persona humana, ¿no es cierto?, tiene un patrimonio. Cuando esa persona fallece, ¿no?, ese patrimonio pasa a los herederos. Pero antes de que pase a los herederos hay que liquidarlo, había que liquidarlo, y antes era más respetuoso de este procedimiento. Entonces, cuando había un negocio familiar, un negocio, imaginen un negocio básico, alguien que fabrica, no sé, si tenemos que ubicarnos en Roma, podía ser desde el que armaba jarrones hasta el que vendía esclavos, ¿no? Entonces, cuando ese titular moría, ¿qué tenían que hacer? Liquidar el patrimonio. Che, hay que vender todos los bienes, hay que pagarle a todos los acreedores y el resto lo repartimos entre los herederos. Esto implicaba que cuando fallecía alguien, el negocio prácticamente se complicaba la continuidad. Entonces alguien empezó a decir, bueno, el hijo mayor lo maneja, ¿no? Y continúa la sucesión y a partir de ahí empezaron a nacer, ¿no?, las sociedades de personas, como diciendo, en vez de presumir que el negocio es de la persona, presumamos que el negocio es de la sociedad continúa, y por más que la persona muera no tenemos necesidad de liquidar. Y ahí se habla de la continuidad. Fíjense que todavía encontramos alguna sociedad vieja que es hijos de fulano de tal, o fulano de tal e hijos. ¿Por qué? Porque marcan idea de poder continuar en el negocio para... Y después es interesantísimo, ¿no? Porque esto nos justifica a veces cuando uno dice, ¿por qué me hacen estudiar historia? ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para entender. Primero para entender, y segundo para que no volvamos a cometer todo el tiempo los mismos errores. Este es un defecto que tenemos en Argentina. Siempre no podemos ver que ahí hay un pozo y nos tragamos todos los... Yo les pregunto a ustedes cómo se sienten cuando por segunda vez o por tercera vez se llevan puesto, no sé, algo que está arriba y me golpeo por tercera vez cuando ya me golpeé 2 veces. La primera es entendible, la segunda tengo que prestar más atención, la tercera, bueno, para esto sirve la historia, para no cometer esos errores, para entenderlo. No, si uno, en lugar de estudiar la historia como si fuera un cuentito, la aplicara un poco más, acá aparecen, por ejemplo, entiende mucho más cuando uno dice estudio Cristóbal Colón, estudio a Colón, estudio lo que era en ese momento, ¿no?, cómo funcionaba el mundo en ese momento. No puedo dejar de poner a Colón y qué sé yo. Hay una miniserie ahí medio sangrienta para mi gusto, más que nada al inicio, es Vikings, ¿no?, de cómo mientras unos iban a comercializar, los otros les robaban, ¿no?, a los que comercializaban, y tenían establecido como cultura el saqueo. Entonces, acá también estaban los adelantados. Ustedes les hicieron estudiar en historia los adelantados, Pedro de Mendoza, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cubrió esto, el que llegó a Santiago, el que fundó Tucumán, el que hizo, todos adelantados. La realidad es que eran todos expedicionarios, por llamarlos de alguna manera, que venían a buscar el oro del Nuevo Mundo, y para venir a buscar el oro del Nuevo Mundo, ¿qué se hacían? Se armaban expediciones, por eso los adelantados. Y esas expediciones se armaban con dinero que era de los particulares. La corona ponía algo de dinero, pero la mayoría lo ponían ellos, se armaban. Entonces, esa participación que ponían, ¿no?, les daba un derecho a participar en la aventura de venir a buscar oro al Nuevo Mundo. Entonces, por esa plata que ponían, ¿qué les daban? Le daban una carta del príncipe, la carta del rey. Le decía, vos tenés derecho a tanto. Ese
es lo que es la sociedad anónima. Entonces, esa participación que me daba, me daba derecho a un porcentaje sobre la base del capital que se armaba, no sé, 1000 monedas decir, tanto para la expedición, no sé, me suena doblones, pero capaz que había 1000 doblones, de acuerdo a lo que aportaba cada uno, vos te toca el 3% de lo que se traiga. Y podían pasar dos cosas, podía ser que el barco, el buque se volviera con oro, con plata, o podía ser que se perdiera en una tormenta. Entonces esto tiene que ver con esa participación. Por eso se dice que el origen de la actual sociedad anónima, de las sociedades anónimas, son las compañías de Indias, pero cuando se refiere a las compañías de Indias, no es a las compañías necesariamente que los ingleses armaron con respecto a la zona de lo que es la India, sino que tiene que ver con todo este movimiento que les estoy comentando. Además, nosotros formamos parte de un derecho latino, ¿no? Y los ingleses estaban medio corridos de esto, siempre estuvieron corridos porque tuvieron su sistema que hoy ya diríamos conformado en lo que sería el common law, ¿no? Un derecho aparte. El derecho latino es más de aquellos que derivamos de la parte latina. Latina, no lo confundan jamás con Sudamérica. El latino es el que viene del mundo latino, ¿no es cierto? Y Canadá es una parte es latino, México una parte es latino, Estados Unidos no, porque fueron conformados por los británicos. Tengo mucho latino en toda América. Cuando hablo de América Latina, no estoy describiendo Sudamérica como automáticamente hacemos, correcto, Brasil también tiene parte latina, viene de esto que tiene que ver con las compañías de Indias, por eso aparece ahí la sociedad anónima. Y esto se estableció, esto es antiquísimo, el comercio es antiquísimo. Ayer estaba escuchando, ayer me enteré, por ejemplo, de algo, me llamó la atención, lo comparto porque siempre uno se entera, ¿no? Van a ver en concursos, que hay una terminología, bueno, para los colaboradores ya me van a entender, la palabra verificación de créditos, una palabra que estudiamos en derecho concursal, que ya van a ver lo que es en derecho concursal, y ayer me estaba enterando que esto apareció en las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao, que a nadie debe, capaz que lo vieron como antecedente histórico del derecho, cuando ustedes estudian antecedentes del derecho van a ver, ¿no? El Código de Hammurabi, van a ver las ordenanzas de Burgos, las ordenanzas de Bilbao, todo eso, casi todo es derecho comercial, porque el derecho que se escribía siempre era el derecho comercial. El derecho zonal, el derecho local, todo el mundo lo conocía. Si era una tribu, no te metas con la hija del jefe o no te metas con el hijo del jefe porque la vas a pasar mal. Todo el mundo, no había que escribirlas esas cosas. Disculpen el ejemplo así, medio bizarro que estoy dando. Porque todo el mundo sabe cómo hay que comportarse. Donde se escribía la norma era cuando venía gente de distintos lugares que no sabía cómo había que comportarse. Ahí se ponían. Y siempre estas fueron comerciales. Entonces, ayer estaba enterándome que esto, que hoy lo seguimos estudiando de verificación de créditos como si fuera un proceso. Hoy estamos analizando la verificación de créditos virtual, ¿no? Ya es de 1700 y pico este concepto. Por eso digo que la mayoría son conceptos antiquísimos. Volvemos acá, nos instalamos de vuelta en sociedades. Nacen como necesidad, son una necesidad, se crearon históricamente. Dentro de estas hay una que no, que se creó en gabinete, que la vamos a ver la vamos a mencionar después, que es la sociedad de responsabilidad limitada, pero todas funcionaron. Entonces, ¿qué tenemos que entender de sociedades? Sociedades es el sujeto jurídico que lleva adelante la actividad empresaria. Y solo tengo sociedad cuando me adapto al funcionamiento de lo que la ley dice que tengo que hacer para que pueda existir sociedad. Parece un trabalenguas esto, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo quiero saber sociedades, voy a tener que estudiar el ordenamiento societario. No lo puedo resolver con los principios generales del derecho. Alguien me va a decir a mí en más de una oportunidad, esto es injusto. Seguro que es injusto, pero lo dice la ley. Pero es injusto pero es injusto, ¿y qué hacemos que es injusto? La ley. ¿Por qué? Porque la sociedad existe porque la ley dice que existe. Mucho que es una finalidad de justicia, a lo mejor se aparta de un caso concreto por una cuestión de justicia. No estoy diciendo que la justicia no exista, pero en derecho societario siempre prevalece, entre un principio general del derecho y lo que dice el ordenamiento societario, prevalece el ordenamiento societario. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es lo que me permite crear la ley. Aclarado esto, vamos a ver de dónde surge esto. Acá me voy a tener que aprender a manejar con 3 o 4 disposiciones legales.
para ustedes el manual de instrucciones del robot, ¿no es cierto? Para ustedes conocer las sociedades va a ser a través del conocimiento de la Ley General de Sociedades. Ley General de Sociedades 19.550. A partir de hoy lo incorporan. ¿Por qué? Porque no está en el código unificado, no lo tengo en el código unificado, pero es lo que sería la base, la piedra fundamental y piedra filosofal del ordenamiento societario. Correcto, como normativa jurídica. Entonces ya como detalle, lo primero, ordenamiento societario. Para ubicarme, así en sentido genérico, ¿no?, a esa normativa del ordenamiento societario, la completo subsidiariamente, solo para que lo tengamos presente, pero subsidiariamente, lo completo con el Código Unificado, el Código Civil y Comercial, y lo que tiene que ver con personas jurídicas, 141 y siguientes. La persona jurídica es el género, la sociedad es la especie. Primero, a una sociedad, a una persona jurídica le aplico la normativa del Código Civil. A una sociedad le aplico la ley de sociedades. Si la ley de sociedades tiene algún bachecito, algo que no menciona y personas jurídicas lo resuelve, le podré aplicar la normativa de personas jurídicas. Sería rarísimo, rarísimo que eso pase, pero pasa. De hecho, pasó como ejemplo, ¿no? Ahora con el aislamiento, con la cuarentena, hasta con el ASPO, que no me deja, que no me deja transitar, ¿no? Una de las cosas que pasó fue que era el planteo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo hago para que funcione estos cuatro? Entonces, llamativamente, como el código es del 2015, tenía previsto un funcionamiento que la ley de sociedades no lo tenía previsto, que eran las reuniones a distancia a través de métodos virtuales. La ley en su origen es de 1972, 1972, con suerte existía el teléfono, el que estaba con cable atado, le va a sonar en él, no existía ese que a veces la gente no conseguía las líneas. Bueno, fíjese el proceso evolutivo, 72, la última reforma importante de la ley fue en el 83, no tenía nada que ver con lo que son hoy los medios mecánicos. Si bien se la trató de actualizar un poco en algunos aspectos, no se llegó con esto y el código lo tenía. Después también tengo, que hoy lo tengo que incorporar, y esto, solo para que lo tengan presente ahí, como para que lo puedan atar, no es para que lo vayamos a mirar, va a aparecer algo en materia societaria, ¿no?, que es que por primera vez desde el año 18, del 2018, hay un régimen penal para las personas jurídicas. Y ese régimen de responsabilidad penal permite o admite, en contra de lo que se venía sosteniendo hasta ese momento, que la persona jurídica pueda ser autora de un delito. ¿Y por qué digo esto, que pueda ser autora de un delito? Porque hasta ese momento la persona ideal no podía cometer delitos, los delitos los cometen las personas. Bueno, a partir de esto hay un régimen de responsabilidad penal. Obviamente se podrán imaginar ustedes que las penas no son de prisión o reclusión, pues yo no puedo meter preso a la persona jurídica, pero sí hay sanciones pecuniarias de multa, de inhabilitación, de disolución, es decir, normas que castigan, ¿no?, a la persona jurídica. Y cuarto, otro detalle más para tener presente, ¿no?, es que lo que tiene que ver con el régimen general de sociedades, que ya vamos a ver que esto tiende a completarse, se completa con los regímenes locales sobre inscripción, que esto ya lo vamos a ver, pero acá en el evento lo vamos a ver muy someramente, muy rápidamente. Pero toda la normativa esta que vamos a estudiar, que es como si fuera la ley de fondo, la ley sustancial que tiene que ver, que se aplica en todo el país, cuando estas sociedades van a funcionar efectivamente, que yo las tengo que inscribir en alguna parte, a los efectos de esa inscripción, como esa inscripción es local, y cuando digo local, digo jurisdiccional, digo por jurisdicción, y para aquellos que todavía no hayan estudiado el concepto de jurisdicción, que es difícil, porque usualmente se le complica a todo el mundo entender qué es jurisdicción. Jurisdicciones distintas son cuando arriba tengo una constitución. Yo tengo una constitución nacional o federal, para entenderlo de alguna manera, y después, conforme el artículo 5 de esa constitución, cada provincia dictará para sí una constitución. Entonces, en cada provincia tiene que existir una constitución, de hecho hay una constitución en cada provincia, y eso determina una jurisdicción. O sea, las jurisdicciones son, no confundan con competencia, lo van a estudiar en otra materia más adelante. Acá estoy, por eso digo jurisdicción,
son jurisdicciones, en principio, de lo que tiene que ver con esta facultad de decir el derecho, y van a tener una en cada jurisdicción provincial, ¿no? Que se va a aplicar, y cada una tiene un organismo, ese organismo tiene una normativa, y eso completa el ordenamiento societario. Entonces, normativa que voy a aplicar a las sociedades, ¿no? 19.550, que es la piedra filosofal, subsidiariamente Código Civil y Comercial, régimen penal de responsabilidad de las personas jurídicas, y normativa local. Si voy, y esto también tengo que tenerlo presente y recordar, no necesito saberlo, pero sí saber que puede existir, es que si voy a hacer una sociedad que se dedica a cierto tipo de actividades, solo voy a poder utilizar algunos formatos determinados conforme a la especialidad. Si yo quiero constituir una sociedad para funcionar como banco, no puedo utilizar lo que yo quiera. Tengo que utilizar lo que la ley de entidades financieras me permite utilizar para hacer banco. Si quiero generar una sociedad de transporte aéreo, voy a tener que ir al código aeronáutico. Correcto, si voy a generar, no sé, en medios de comunicación, para ciertas cosas se aplica, para otras no. Es decir, hay una serie de normativas especiales para ciertas actividades. Eso queda puntualmente en la actividad, siempre tengo que estar atento a eso. Acá vamos a estudiar, vamos a ver y estudiar aquello que tiene que ver con principios generales, que es lo que se aplica en general a todos, salvo algunas cosas especiales que, como les decía recién, ¿no? Están determinadas en leyes especiales. Y también tengo que estar muy atento, pero muy atento a la utilización de la palabra sociedad. Porque la palabra sociedad se la suele utilizar, esta es una sociedad de familia. ¿Qué es una sociedad de familia? Jurídicamente es nada. Correcto, es una sociedad que se ve capaz que tomó un tipo societario o no, y ya van a ver qué tipo societario, tomó una variante societaria y está integrada por una familia. Eso es una circunstancia fáctica. En el mundo, cuando estudiamos y nos especializamos en sociedades, cuando uno dice es una sociedad de familia, uno le presta atención porque tiene características, pero son características fácticas que hacen al conflicto. Todavía ustedes no están ni siquiera imaginando lo que es conflicto. Correcto, pero no lo estudiamos desde el punto de vista jurídico, aplicamos la normativa societaria. Y van a escuchar mucho esta palabra sociedad, y es bueno que sepan distinguir cuándo entro dentro del ordenamiento societario, cuando estoy utilizando una palabra así medio genérica. O sea, volviendo, ¿dónde tengo la descripción de sociedades? Es clarísimo, y por eso lo tienen que aprender, prácticamente memorizar artículo 1 de la ley de sociedades. El artículo 1 me dice, habrá sociedad comercial, y me voy a seguir ocupando porque la palabra comercial no está más, ¿correcto? Ahora habrá sociedad, pero se me escapa, ¿no? Habrá, porque antes decía en el régimen anterior. Entonces, ¿habrá sociedad cuándo? Y acá me aparecen los elementos. Presten atención a ese artículo 1. Presten atención, no lo escriban, pongan artículo 1 y después, ¿habrá sociedad cuándo? Una o más personas, los socios, en forma organizada, principio de organicidad, habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Y acá me aparece el concepto de tipicidad. Tipicidad, y esto lo tengo que incorporar bien. Tipicidad en el mundo jurídico es descripto por la ley. Lo que está típico lo que es típico porque está descripto. En penal van a ver qué es un delito, acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque para que haya delito, para que alguien cometa un delito, el delito tiene que figurar con una pena en el código, si no, no hay delito, si no está tipificado. Con las sociedades pasa lo mismo, conforme a uno de los tipos previstos. Entonces, después voy a tener que ir a la segunda parte, ahora estoy en la parte general, voy a tener que ir a la parte especial a mirar cuáles son las sociedades típicas. Para aplicarlos, se obligan a realizar aportes, este concepto ahora los va a confundir terriblemente, pero vamos a tratar de clarificar, para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios. Fíjense que me está diciendo, habrá sociedad cuando una o más personas, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes, ¿para qué? Para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios. Acá aparece empresa. Adelante pareciera ser la descripción del sujeto, pero la finalidad de ese sujeto es la realización de una actividad empresarial.